Bahía Blanca ya era una especie de bomba de tiempo, ¿no? Militaras, no militaras, fuera chico, fuera grande, era peligroso. Si te quedaste a hacer boleta. Después de años de tanta represión, si el compañero que estaba muerto, y el que estaba vivo, ¿por qué estaba vivo? Nuestra iglesia ni a sus propios obispos desaparecidos, muertos, los recuerda. Comprometerse políticamente en etapas de dictaduras y de violencia es candidato para la muerte, ¿no? Yo creo que el terrorismo de Estado no hubiera sido posible sin el consentimiento de la Iglesia. Y ahí la cosa dejó de ser festiva. Bueno, que nos marcó para siempre, ¿no? La pequeña obra era como un ámbito de modernidad, si querés, en la iglesia de Bahía Blanca, no necesariamente de progresismo, aunque también lo era, pero digamos, sobre todo una cosa moderna, festiva. Lo que pasa es que, claro, se tiene que ubicar históricamente en ese momento, por todas las cosas que contamos, ¿no es cierto? La pequeña obra era la cuna, digamos, de la iglesia más progresista, de lo que se llamaba en ese momento el tercer mundo. En la pequeña obra teníamos un espacio que para nosotros era un espacio potenciador de la reflexión, de nuestro compromiso y de nuestros sentidos más profundos de vida, y que era el espacio de la misa. Yo creo que el rol de los curas fue muy determinante, que las monjas sin esos curas no hubieran hecho ese proceso. Pero también de un movimiento de la iglesia de Bahía Blanca. Digo, yo siempre lo digo porque nadie lo recuerda, y cuando se murió Cosca lo escribí porque también hay gente que se olvida de una parte de la historia. En la pequeña obra, todos los viernes en la mañana, se juntaban Pepe, Emilio, Coco Segovia de Punta Alta, Benito Santecchia, Stocchetti cuando estaba Stocchetti, Duilio Biancucci, Néstor Navarro, Norma Gorriarán y Cosca, y preparaban juntos los contenidos de la homilía del domingo. La misa es muy participativa, hay un lindo coro, grupo de guitarras, era realmente con un ambiente no solamente juvenil, ¿no? Que estaban los scouts, las guías, todo el mundo, la catequesis, todos los papás de la catequesis. Las primeras comuniones eran muy lindas, yo me acuerdo todo lo que era la preparación con los padres, por el tema de las confesiones, como fueron descubriendo otro modo de ver, porque venían muy cargadas, o con una iglesia que los excluía, porque... Era una cosa, digo, no era poca cosa para una ciudad como Bahía Blanca. Discutían qué había pasado, qué no había pasado, en la sociedad, en la iglesia, y acordaban líneas comunes para la homilía del domingo. Entonces fue toda una experiencia, unos años muy densos. Hay gente que iba a la pequeña obra por participar en esas misas. Y creo que algo de lo que pasó en Bahía Blanca y la iglesia de Bahía Blanca tiene que ver con la potencia que tenía ese grupo, ¿no? Ese núcleo de gente que eran, además, estaban tan por encima de la media del resto de los curas y monjas de la ciudad. Claro, fue, digamos, se fueron simultáneamente en esa época histórica, se fueron gestando grupos de iglesia, digamos, más progresistas, y así se formó la JEC, que era la Juventud Estudiantil Católica, la JUC, que era la Juventud Universitaria Católica, y la JOC, que era la Juventud Obrera. Entonces, Pepe un poco era el nexo de los tres grupos, y era el que lideraba la parte reflexiva y espiritual. Cuando aparece una corriente de iglesia y movimiento, en este caso de iglesia, con un compromiso social y político, naturalmente ese compromiso social y político no está, digamos, hoy día sería estar con la derecha democrática, no. Entonces era la dictadura. Entonces no está. Es una actitud contraria, estamos dentro de la corriente de digamos, una teología que
que pretende liberar al hombre de todo lo que lo oprime, ¿no? Entonces, desde ahí viene la cosa, desde una manera de vivir el Evangelio, un trabajo pastoral, que parte de la vida, que parte de lo cotidiano, de los conflictos sociales, de la injusticia, de la exclusión, y que anuncia que Dios quiere otra cosa, quiere un cambio de sociedad, de estructura. Claro, ¿quién propicia un cambio de sociedad, de estructuras en el mundo bipolar de entonces? El marxismo, el socialismo. Entonces nos acusan de marxistas. Yo no me acuerdo si fue en el año 74 o 75, que al padre Zamorano, que era el capellán de la pequeña obra, le pusieron una bomba en la casa. Fue un día, un 29 de abril, fue una víspera del 1 de mayo. Le pusieron una bomba que le destruyeron casi la casa, ¿no? Él se tuvo que ir inmediatamente. Y en ese momento las monjas también decidieron irse y me pidieron que las acompañe hasta el lugar del exilio, que fue el monasterio de los Toldos, en el centro de la provincia de Buenos Aires. A ver, Cosca fue muy importante para nosotros. La verdad que fue, porque también era una tipa muy especial. Era una tipa que generaba en su entorno, viste, tenía una capacidad de convocatoria, era una tipa de una gran inteligencia, de una gran sensibilidad. Lo que pasa es que en la pequeña obra en ese momento había, digamos, un grupo, un abanico de padres. Había muchos marinos, muchos militares y mucha gente del barrio. Entonces, mucha gente de la universidad. Los intelectuales de la universidad. Claro. Los marinos, sobre todo los más marinos, y algunos del barrio. Entonces, en ese momento la hermana Cosca leyó un versículo de la Biblia donde la parábola de la vid, que hay que cortar los sarmientos, y dijo, bueno, a partir de ahora se cierran las 2 ramas mayores y bueno, se cerraron. Fue muy importante para nosotros. Después, concretamente, lo que sucedió es que yo creo que ella se asustó. Yo creo que ella no tenía diferencias como podía tener las Glorias, digamos, que tenía diferencias ya casi ideológicas o de concepción. Yo creo que ella no tenía grandes diferencias, pero yo creo que ella se asustó mucho y como muchas veces sucede en la iglesia, la asustó la división de la comunidad. No solamente la asustó lo que podía pasarnos o pasarles, sino que sintió que le estallaba algo que ella había construido durante muchos años, con mucha dedicación, y ella sintió que eso se rompía, y en parte se rompía por culpa nuestra. Fines del 74, sobre todo principios del 75 en Bahía Blanca. Cada semana era terrible lo que pasaba. Era muertes de la derecha del peronismo, muertes de la izquierda o los vinculados a la izquierda, supuestamente vinculados a la izquierda, ¿no? Era muertes y bombas y atentados y demás, ¿no? En ese contexto se escribe el miedo de las hermanas. Ellas, es decir, nosotros habíamos hecho un proceso, los sacerdotes y los jóvenes más, un proceso de politización, pero ellas, mientras que era una línea de iglesia progresista, comprometida socialmente y demás, estaban, pero más allá de ahí ya no les daba. Es decir, las tensiones que se fueron provocando, los enfrentamientos y el riesgo de vida, eso las desbordó. En el año 75 se produce la diáspora y bueno, se tienen que ir las monjas y desaparecen algunos de los compañeros míos, amigos míos que estaban en el grupo, como Horacio Jusín, Eduardo Ricci, Eli Frers. Y bueno, después viene el golpe militar y se termina todo lo que es militancia y todo lo que es participación política, ¿no? Fueron desaparecidos y continúan desaparecidos, que son de la pequeña obra, que son de estos grupos de guías y scouts, y también de la GEC, de la JUC, como espacio de reflexión, e incluso que tenían militancia política en el peronismo revolucionario, ¿no? Uno de ellos es Eduardo Ricci, que era scout, integrante de la GEC,
y de la Unión de Estudiantes Secundarios, María Clara Chocchini, que era guía de la pequeña obra, integrante de la JEC, y también militaba políticamente en la UES, que ustedes saben que ella fue secuestrada en el episodio que se conoce como la Noche de los Lagos. Después Horacio Rusín, que al igual que Elizabeth Frers, era más grande, era también scout él y guía ella, e integrantes de la JUC, y ambos militaban en la Juventud Peronista. De María Clara, bueno, era ella unos años más chica que yo. Era hermosa, no sé qué decirte, porque era vital, entusiasta, llena de vida, de ilusiones. Eli Fers, me viene a la memoria su cara, también era muy entusiasta, muy de poner el hombro, de sumarse. Y Eduardo Ricci, Eduardo era un descargado flaquito así. Y nos hacía reír siempre mucho porque era muy de gesticular mucho. Pobre flaco, sí, lo habrá repetido eso, porque él era el único de los tres que había nacido de pie. Entonces él decía, yo nací de pie, yo siempre caigo parado. Y desgraciadamente esa frase se nos volvió encima después, porque la teníamos y la sigo teniendo en la cabeza continuamente. Horacio Rusín estudiaba asistente social, ya estaba casado Horacio, con su compañera habían tenido un hijito, él había muerto de muerte súbita, y cuando lo secuestran a Horacio y a su compañera Patricia Gastaldi, ella estaba embarazada. Él muere en la tortura. Sino también porque de alguna manera quedaron como eso, como las ovejas negras de la familia, de la sociedad o de la iglesia. Claro, eso es verdad. Y bueno, por eso yo siempre pensé que no había otra cosa que esa, porque ¿qué había hecho él de daño? Él jamás había empuñado un arma, o sea, como que evidentemente lo único que interesó fue lo que pensaba, no otra cosa, porque en concreto su ayuda o su colaboración o su participación en la sociedad, ¿cuál era? Era una participación solidaria de ayudar a fulanito, de ayudar a menganito, o sea, el trabajo que hacían en la parroquia, que más que discutir, que charlar, no hacían otra cosa. Para nosotros sigue siendo un dolor grande que todavía no los hayamos podido como iglesia reconocer al interior de la pequeña obra. Reconocer, rezar por ellos, celebrar una misa, poner sus retratos. Para nosotros todavía eso sigue siendo una deuda pendiente. Entonces me parece que eso que dicen que están abriendo las heridas, estamos provocando enfrentamientos, eso es mentira. Yo creo que un cuerpo no puede sanarse si no drena. Una sociedad no puede sanarse si no se hace cargo de sus heridas y le permite el drenaje. ¿Qué es lo que miramos a pesar de todo? Durante la dictadura, la Comisión Permanente del Episcopado sacó una declaración, un documentito que era Reconciliación Nacional, y planteaba con mucha claridad: la reconciliación supone, primero, reconocimiento de los delitos, del pecado. Segundo, propósito de no cometer semejante cosa. Tercero, reparación de todo el daño que se hizo. Esto nunca lo hicieron los militares. ¿Está? Por consiguiente, me parece que es sanador, aunque aquellos que estuvieron y están del lado de, digan que esto es crispar, que esto es tocar la herida, que esto es poner de vuelta el dedo en la llaga. No, esto es sanar.
Hay que sanar. La sociedad, el tejido social tiene que sanarse asumiendo los errores que cometimos, los delitos que cometimos, haciéndonos cargo y reparando lo que podamos. Es lo que yo entiendo, ¿no? Y además uno cuando escucha hablar a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, a otra gente, las víctimas, yo no quiero venganza, yo quiero justicia. Nada más, justicia. Que queden sancionados. Ya volvió el sol y con su llama el campamento vuelve a revivir con nuestros gritos y canciones y así está. Ser un mismo cuerpo, una gran familia en movimiento y sentir que todo marcha por nosotros mismos al latir del corazón. Una historia en campamento, otro paso en el movimiento, vivir en torno a un mundo real. Y a nuestros corazones, hoy llenémoslos de ilusiones, la vida vuelve a comenzar. Mira el cielo, el árbol, el río, el monte, y dime si es que existe algo más hermoso, invítame a mirar y sentir que todo marcha por nosotros mismos al latir del corazón. Otro paso en el movimiento, vivir en torno a un mundo real. Y a nuestros corazones, pues llenémoslos de ilusiones, la vida vuelve a todos.